se quedó paralizada al verme entrar en la cena de parejas de la empresa. Se le congelaron los ojos unos segundos, y su mano tembló sobre la copa de vino mientras el brazo de su jefe seguía apoyado en sus hombros con naturalidad. Estaban en la misma mesa, uno al lado del otro, como una pareja. Intentó disimularlo, sonriéndome nerviosamente, como si fuera posible engañar a mis ojos, que conocían cada expresión de su rostro. Pero su reacción ya era una respuesta. Su silencio gritó más fuerte que cualquier justificación que se me ocurriera. No era sorpresa, era miedo. Miedo de que todo lo que había ocultado hasta ese momento por fin hubiera salido a la luz. Miedo de que yo no solo hubiera descubierto la aventura, sino también de que ella ya no tuviera control sobre la narrativa. Y no lo hizo. Porque en ese momento, lo que más me dolió no fue que estuviera con otro hombre, sino la cruel comprensión de que no quería que yo lo supiera. Quería mantener viva la mentira, seguir sonriéndome en casa y compartiendo mi cama mientras alimentaba otro mundo a mis espaldas. No era solo una traición, era una farsa con fecha de caducidad indefinida. Y lo que más me consumía era la pregunta que me martilleaba en silencio: ¿por qué no me dijo simplemente que quería romper? Después de esa noche, no pedí explicaciones. No grité. No armé un escándalo. Simplemente salí de la habitación, con la cara roja de vergüenza y el corazón roto en silencio. El dolor era tan intenso que me robó el hambre, el sueño, el gusto por las cosas. Reaprendí a respirar sola, a moverme en una casa que ahora se sentía vacía, donde cada rincón gritaba su ausencia, incluso cuando el aroma de su perfume aún impregnaba las sábanas. Porque no es el final lo que destruye, sino el vacío que lo sigue. La ausencia de respuestas, de dignidad, de consideración. ¿Cómo podía alguien que decía amarme darme la espalda sin siquiera mirarme a los ojos? ¿Por qué había elegido mentir en lugar de liberarme? Durante semanas, quise entender. Quería una conversación, una explicación que me hiciera al menos entender que había hecho mal. Pero el teléfono nunca sonó. La puerta nunca se abrió. Y en el fondo, ella realmente creía que merecía perdón simplemente por no haberse ido antes. Fue durante este periodo que me di cuenta de que me estaba desvaneciendo por alguien que ya no me veía. Y fue allí que decidí seguir adelante. No por fuerza, sino por necesidad. Era reconstruirme o marchitarme hasta desaparecer por completo. Me distancié, corté lazos, reconecté con partes de mí que habían estado latentes. Y entonces, sin esperar nada, conocí a otra mujer. Una presencia ligera pero intensa. Alguien que no quería arreglarme, pero que me veía como era. Alguien que, poco a poco, me recordó lo que era reír sin culpa, dormir sin angustia, amar sin miedo. Ella era lo opuesto a todo lo que había experimentado en los últimos años. Y con ella, entendí que el amor no debería ser un campo de batalla. Debería ser un refugio. Con ella, aprendí a no culparme más por el final de algo que solo yo intentaba salvar. Pero el tiempo, ese viejo maestro, nunca deja cabos sueltos por mucho tiempo. Y meses después, una mañana cualquiera, cuando por fin todo encajaba en mi vida, reapareció. Mi exesposa, la que se fue sin mirarme a los ojos, llamó a mi puerta con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la desesperación. «Todavía te amo», dijo. Como si esas palabras fueran un pase mágico para borrarlo todo. Como si el sufrimiento que causó tuviera fecha de caducidad. Como si el amor que una vez existió fuera suficiente para perdonarlo todo. Dijo que había intentado encontrar a otro hombre, que había tenido otras relaciones después de la aventura con su jefe, pero ninguna había funcionado. Dijo que por fin entendía lo que había perdido. Que ahora sabía quién era el hombre que la amaba de verdad. Habló con un dolor sincero, pero un dolor tardío. Un dolor que ya no tenía cabida en mí. Y lo más extraño es que no sentí rabia. La miré ahí, frente a mí, rogando por otra oportunidad, y solo podía pensar en lo pequeña que se había vuelto ante mis ojos. Ya no era la mujer de mi vida. Y ese era su verdadero castigo. Porque no tenía que hacer nada. La vida, con su sentido de justicia silenciosa, se había encargado de enseñarme todo lo que nunca necesité decir. Perdió el amor de alguien que la habría amado para siempre, simplemente porque creyó que siempre tendría tiempo. Siempre tendría mi perdón.
siempre tendría mi puerta abierta. Y ahora que la encontró cerrada, con otra mujer en mi corazón, finalmente entendió que no se trataba solo de amor. Se trataba de respeto. Y eso, una vez roto, no se puede reconstruir con promesas. Todavía recuerdo el momento en que lloró en silencio mientras decía, no sabes cuánto me duele ver que lograste ser feliz sin mí. Me impactó como una confesión que había guardado durante mucho tiempo. Porque no era arrepentimiento por lo que había hecho. Era dolor al ver que yo había seguido adelante. Era envidia por una felicidad que ya no la incluía. Porque el mayor castigo para quienes traicionan, a veces, no es perder a la otra persona. Es verla florecer, sonreír y volver a amar. Y ella no lo sabía, pero ese momento, frente a mi puerta, no fue el comienzo de una reconciliación. Fue el fin oficial de lo que una vez existió entre nosotros. Lo más impactante es que, desde ese reencuentro, lo había intentado todo para volver. Me enviaba cartas, flores, mensajes, se aparecía en lugares que yo solía frecuentar. Intentó reparar lazos rotos. Pero ya no podía verla de la misma manera. Porque la traición no solo mata el amor. Mata la admiración. Mata la confianza. Mata el deseo. Y cuando todo eso muere, lo que queda es solo un rostro familiar en un cuerpo extraño. ¿Y me negué a vivir con un fantasma? La peor soledad es estar con alguien que ya no te alcanza. Y en ese momento, yo estaba aprendiendo a volar, mientras ella aún intentaba arreglar los fragmentos de un espejo que ella misma rompió. Aún así, no lo negaré, durante mucho tiempo, busqué donde me equivoqué. Repasé conversaciones, recordé días comunes, noches silenciosas, domingos tibios. Intenté comprender el punto exacto en el que dejé de ser suficiente. Hasta que comprendí que yo nunca fui el problema. Yo era el amor estable, confiable y presente. Pero para quienes buscan novedad, el amor sereno parece tibio. Y confundió lealtad con aburrimiento, estabilidad con rutina. Y al final, descubrió que la paz que desperdició fue precisamente lo que le faltó a los amores posteriores. Pero ya era demasiado tarde. Porque quienes son traicionados aprenden a protegerse de nuevo. Aprenden a construir muros. E incluso si el perdón llega, y llegará, algún día, el espacio ya está lleno. Puede que la cicatriz ya no duela, pero sigue siendo visible. Y cada vez que la miro, recuerdo que pude seguir adelante. Que sobreviví al mayor dolor sin desearle daño. Que empecé de nuevo con dignidad, y eso, en sí mismo, es una victoria. Pero hay algo que nunca he entendido del todo, ¿qué la hizo estar tan segura de que la esperaría? ¿Qué la hizo apostar tanto por una mentira y tan poco por el amor que le ofrecí? Quizás nunca lo sepa. O quizás, hoy, sentada sola en alguna habitación, mirando un celular en silencio, por fin esté descubriendo la respuesta. Y por eso, hasta el día de hoy, me pregunto, si la hubiera perdonado, ¿me habría amado de otra manera o simplemente habría regresado a la comodidad de la estabilidad que despreciaba? Quizás la respuesta se esconde en el dolor que aún arrastra. Un dolor silencioso, solitario e irreversible. Porque no perdió a un hombre. Perdió la única versión de mí que la amaba incondicionalmente. Y lo más extraño de todo, es que el día que volvió a mi puerta pidiendo otra oportunidad, recibí una carta. Escrita por alguien a quien ella misma había lastimado en el pasado. Una mujer que, ahora, se cruzó en mi camino de forma inesperada. Y tal vez esta carta lo cambie todo. Bienvenidos al canal. Aquí, nosotros no apoyamos ni apoyaremos jamás ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero los sentimientos, las consecuencias y las lecciones son profundamente real. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y marca el alma de quien verdaderamente ama. Ahora respira hondo, porque lo que viene a continuación es una historia impactante, que te hará conmover de principio a fin. Per se. Daniel y Laura se conocieron una tarde cualquiera de septiembre, como si el destino hubiera decidido unir sus caminos casi en silencio, sin fanfarrias, sin grandiosidad. Fue durante un evento corporativo, uno de esos eventos obligatorios a los que nadie suele querer asistir, pero donde, por alguna razón, todo empezó a cambiar. Él era jefe de proyectos en una multinacional tecnológica, metódico, observador,
con un sentido de la ética casi inflexible y una calma que se sentía como un escudo. Ella, analista de comunicación interna, llevaba consigo una energía ligera pero magnética, una mujer que parecía transitar con facilidad entre el encanto y el misterio, capaz de dominar una sala con una simple sonrisa. Su conversación esa tarde no fue larga ni intensa, pero fue suficiente para dejar huella. Hubo una conexión, una de esas raras conexiones que no necesitan ser explicadas con palabras. Fue el comienzo de algo que, en ese momento, parecía inofensivo, pero que con el tiempo se transformaría en una de las historias más profundas y dolorosas de sus vidas. Su relación empezó con pequeñas reuniones, cafés en plena jornada laboral, mensajes de texto hasta altas horas de la noche y una frecuencia cada vez mayor de miradas que decían más que cualquier conversación. Sin darse cuenta, ya estaban inmersos en una relación seria, con planes, viajes y la agradable ilusión de estar construyendo algo sólido. Pronto compartían un espacioso apartamento en un barrio tranquilo, con grandes ventanales, muebles cuidadosamente seleccionados y una cocina que parecía hecha a medida para los domingos de ocio que tanto adoraban. Era un hogar en todos los sentidos. Daniel, con su discreción, siempre demostraba cariño por los detalles, arreglaba las pequeñas cosas de la casa antes de que se convirtieran en una molestia, recordaba fechas importantes sin necesidad de recordatorios y se aseguraba de preparar el desayuno cuando ella estaba cansada. Laura, en cambio, aportaba una vivacidad contagiosa a la relación. Pintaba las paredes con ideas frescas, decoraba las habitaciones con pequeños toques personales y tenía la capacidad de transformar incluso el silencio en algo reconfortante. Construyeron una rutina diaria casi coreografiada, llena de rituales silenciosos. Cenas tranquilas con velas encendidas incluso sin una ocasión especial, series de la mano, largas conversaciones en el balcón sobre cosas aparentemente triviales que creaban una intimidad difícil de explicar. Su apartamento no era solo un espacio físico, era un reflejo de la historia que vivían. Y quizás por eso, cuando el ruido empezaba a filtrarse, era difícil notarlo. Parecía imposible que algo se desmoronara allí. Sus amigos más cercanos envidiaban la complicidad entre ambos. Siempre que salían en grupo, eran esa pareja que inspiraba confianza, que provocaba comentarios como, esos dos estaban hechos el uno para el otro. Daniel era admirado por todos por su serenidad y aplomo. Laura era esa presencia que todos deseaban tener cerca, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a escuchar. Juntos, formaban un dúo que parecía invencible para quienes los observaban desde fuera. Pero, como cualquier relación, la suya también pasó por ajustes, cambios de ritmo y expectativas. Laura empezó a involucrarse más en su trabajo. Su empresa estaba en expansión, y ella, ambiciosa y talentosa, no quería quedarse atrás. Empezó a tomar cursos, a ofrecerse como voluntaria para nuevos proyectos y a aceptar invitaciones a eventos y cenas estratégicas. Daniel, aunque orgulloso de los logros de su pareja, a veces se sentía como un personaje secundario, una presencia constante pero ya no esencial. Seguía siendo el mismo, dedicado, cariñoso, pero había algo en su mirada que poco a poco comenzaba a desvanecerse. Aún así, no se quejaba. Sabía que las relaciones a largo plazo requieren paciencia, adaptación y generosidad. Y estaba dispuesto a esperar a que pasara esa fase de intensidad profesional. Laura, por su parte, sentía la necesidad de demostrar su valía. Quería reconocimiento, quería sentir que controlaba su vida y, sin darse cuenta, empezó a usar el trabajo como una válvula de escape para algo que ni siquiera podía nombrar. Pequeñas separaciones, casi imperceptibles, surgieron entre ellos. Las largas conversaciones comenzaron a acortarse, las noches viendo televisión se volvieron más escasas, los besos se volvieron apresurados. No eran peleas, eran ausencias silenciosas. Cosas tan pequeñas que parecían indignas de atención. Y quizás por eso se acumulaban. Aún así, había afecto. Había una historia. Había recuerdos que insistían en mantenerlos conectados. Laura todavía le preparaba café los sábados, Daniel todavía le escribía notitas cuando se iba temprano. Pero había una diferencia. Una especie de sombra en sus ojos. Una sensación de que algo estaba cambiando, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. La presión empezó a insinuarse sutilmente. Daniel, en voz baja, le preguntaba si estaría en casa para cenar, y ella respondía con un «no sé»,
que ya sonaba automático. Intentaba planear viajes cortos para reavivar su conexión, pero Laura siempre tenía una cita, una fecha límite, una reunión ineludible. Poco a poco, el nosotros dio paso al yo. Y, sin embargo, los dos permanecieron allí, compartiendo el mismo techo, durmiendo uno junto al otro, manteniendo viva una estructura que ya no albergaba la misma esencia. Era como si intentaran salvar una planta que había dejado de florecer, regando las hojas marchitas con la esperanza de que una nueva temporada les devolviera el verdor. Los familiares, siempre atentos, empezaron a notar las señales. Durante el almuerzo, la madre de Daniel preguntó discretamente si todo iba bien entre ellos. Él sonrió y dijo que sí, que era solo una etapa. Laura, cuando sus amigos le preguntaron sobre su relación, respondió con entusiasmo, pero sus ojos no coincidían con su tono. Ambos sabían que algo había cambiado, pero ninguno quería ser el primero en admitirlo. Quizás por miedo, quizás por orgullo, o quizás por puro apego a la historia que habían construido con tanto amor. Después de todo, es difícil desprenderse de algo que una vez fue tan hermoso. Es doloroso admitir que el amor que parecía eterno ahora está hecho de hábitos y recuerdos. Aún así, Daniel seguía invirtiendo en la relación. Intentó acercarla, reinventar los momentos. Invitaba a Laura a salir, preparaba sorpresas sencillas. Y algunos días, ella parecía responder. Otros, se distanciaba aún más. Laura experimentaba un conflicto interno que no podía explicar. Algo entre la admiración por la pareja que siempre había estado a su lado y un deseo incontrolable de descubrir que más existía más allá de esa vida estable. No quería hacerle daño. Pero tampoco quería renunciar a la libertad que sentía inmersa en el mundo exterior. Era como si hubiera dos versiones de sí misma, ambas luchando por su espacio. Mientras tanto, Daniel observaba. Sentía. Intuía que algo se estaba perdiendo, pero se aferraba con todas sus fuerzas a los recuerdos, como si fueran capaces de mantener unidos los muros que empezaban a resquebrajarse. Todavía reían juntos a veces. Aún resonaban en ellos viejos recuerdos, viejas fotos, lugares donde habían compartido momentos especiales. Pero la chispa se había apagado. Ya no existía la urgencia de estar cerca. Las manos se rozaban con menos frecuencia. Los abrazos duraban menos. Las palabras de amor fueron reemplazadas por frases prácticas y cotidianas. El romance dio paso a la compañía. Y el silencio, antes cómodo, ahora cargaba con un peso difícil de ignorar. Era una relación que aún se mantenía firme, pero que ya no se movía. Una relación que existía más para la historia que para el presente. Aún así, todo parecía bajo control. No había enfrentamientos, ni traiciones expuestas, ni escándalos. Solo había dos personas intentando, cada una a su manera, sostener una historia que parecía haberlo superado. Y fue en este escenario que la vida, silenciosa e impredecible, comenzó a preparar el punto de inflexión que lo cambiaría todo. Un punto de inflexión que ninguno de los dos podría haber previsto. Y uno que, cuando llegara, no dejaría piedra por remover. Pero en ese momento, todo parecía tranquilo. Una relación larga y compleja, cimentada en el amor, pero amenazada por ausencias tácitas, expectativas frustradas y silencios que se acumulaban como polvo sobre lo que una vez fue pasión. Y mientras Laura se perdía en las crecientes exigencias del trabajo y Daniel luchaba por reavivar lo que aún quedaba, el tiempo, implacable, seguía su curso. Esperando el momento oportuno para demostrar que algunas grietas, si se ignoran demasiado tiempo, acaban convirtiéndose en abismos. Y que hay heridas que, una vez abiertas, nunca cicatrizan igual. Los días empezaron a pesar como una gruesa cortina que se arrastraba hacia las mañanas, y cada gesto entre Daniel y Laura parecía calculado, como si ambos midieran el impacto de cada palabra antes de que saliera de sus labios. Ya no había espontaneidad, e incluso los momentos de cariño que quedaban parecían tímidos intentos de mantener una estructura a punto de ceder. Laura, cada vez más involucrada con los compromisos de la empresa, empezó a tener una rutina que se extendía más allá del horario laboral. Las cenas se convirtieron en reuniones solitarias para Daniel, que comía en silencio mirando su móvil, siempre con la vaga esperanza de que ella llamara, le dijera que llegaba temprano a casa o que lo extrañaba. Pero la pantalla seguía apagada. Y cuando el timbre sonaba tarde por la noche,
Ya no sentía alegría por su llegada, sino una especie de amargo alivio, como si se estuviera acostumbrando a la idea de estar solo incluso cuando ella aún dormía a su lado. Daniel no era controlador. No hacía preguntas invasivas ni exigía satisfacción. Creía que el amor solo tenía sentido si se basaba en la libertad. Pero incluso la libertad tiene un límite muy fino, y lo que una vez fue confianza comenzó a convertirse en inquietud. Había miradas fugaces, sonrisas que parecían forzadas, respuestas demasiado apresuradas. Ella evitaba su contacto cuando estaba más tensa, cambiaba de tema cuando él le preguntaba por viajes cortos que surgían a última hora y comenzaba a distraerse incluso en las conversaciones más íntimas. Él lo entendía todo, pero no quería aceptarlo. Se equivocaba con su propia lógica, diciéndose a sí mismo que era solo una fase, que el estrés y la presión podían distanciar aún más a cualquiera. Hasta que un día, al salir temprano del trabajo por una reunión cancelada, decidió sorprenderla. Le compró su vino favorito, un dulce argentino que habían probado juntos en un viaje años atrás, pasó por la floristería y eligió un pequeño pero simbólico ramo con las mismas flores de su primera cita. Quería crear un momento, reavivar algo que se desvanecía entre el ruido de la rutina. Tenía esperanza, aunque sentía una opresión en el estómago. Al llegar a casa, notó que no había regresado. Llamó. No hubo respuesta. Le envió un mensaje. Vio que la habían visto, pero no hubo respuesta. Esperó. El vino estaba en la mesa, las flores en un vaso de agua, formando un jarrón improvisado. El tiempo pasó lentamente. Y cuando el reloj dio casi la medianoche, finalmente llegó. Cansada, con demasiado maquillaje para alguien que había pasado el día en la oficina y con un perfume que él no reconoció. Forzó una sonrisa, dijo que estaba agotada y que solo quería una ducha y acostarse. No notó el vino. Ni las flores. No notó los ojos de Daniel buscando alguna señal de conexión. Y no preguntó nada. Simplemente la vio desaparecer por el pasillo. Fue esa noche que empezó a desmoronarse por dentro. Pasó horas despierto, acostado a su lado, escuchando su respiración pausada mientras su mente daba vueltas. Imágenes, posibilidades, palabras dichas y no dichas se mezclaban en su cabeza como una película con escenas desordenadas. A la mañana siguiente, se fue a trabajar en silencio. No dejó una nota. No preparó café. Algo en su interior había empezado a cambiar. No era ira. Era el dolor silencioso de alguien que empieza a comprender que el amor se le escapa entre los dedos y no hay forma de detenerlo. Los días siguientes transcurrieron con una atención quirúrgica. Él se fijaba en todo. La ropa recargada. Las respuestas evasivas. La risa escrita en su teléfono que ocultaba al notar su presencia. El brillo en sus ojos que ya no era para él. Pero aún así, Daniel seguía aferrándose a la esperanza. Hasta que llegó la invitación, una cena de parejas en su empresa. Un evento formal y elegante, rodeado de colegas, jefes y compañeros. Ella lo invitó a regañadientes, como si tuviera que seguir el protocolo. Le dijo que no tenía por qué ir, que estaría rodeada de gente del trabajo, que podría aburrirse. Pero él insistió. Dijo que quería apoyarla, que hacía tiempo que no salían juntos, que sería bueno estar allí como pareja. Ella dudó, sonrió con gesto calculador y accedió. El día de la cena, Daniel llegó puntual al salón del hotel donde se celebraría el evento. Lucía elegante, pero con una visible incomodidad en los hombros. La buscó entre las mesas, sonriendo cortésmente a los desconocidos, observando la sala con atención contenida. Y entonces la vio. Laura estaba sentada en la mesa principal con otros compañeros de trabajo. A su lado estaba el director de la empresa, un hombre de presencia impactante, encantador y experimentado. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la forma en que posó la mano en su cintura, la sonrisa cómplice, el tono íntimo de su conversación. Y la mirada en sus ojos cuando lo vio llegar. Un sobresalto. Un nerviosismo repentino. Como si no hubiera esperado que viniera realmente. Como si hubiera olvidado que aún había un vínculo, un anillo en su mano, una historia viva. Se acercó lentamente. Cada paso era una confirmación. Cada mirada que intercambiaban en la mesa se sentía como una cuchilla.
Ella se levantó, se alisó el vestido apresuradamente e intentó una explicación. Pero Daniel se limitó a saludar a todos los presentes con una sonrisa fría, se sentó en la silla que le indicaron y fingió participar en la conversación. La comida perdió su sabor. El aire se enrareció. Y allí estaba él, experimentando a cámara lenta lo que sería el colapso de lo que una vez fue su hogar. La cena duró poco más de 1 hora, pero se sintió como una eternidad. Al terminar, se despidió cortésmente y se fue antes que ella. No dijo nada. No gritó. No armó un escándalo. Pero por dentro, todo su mundo se había derrumbado. De vuelta en casa, se sentó en silencio en la sala. El viejo ramo, ya seco, seguía en su copa. El vino, ya caducado, seguía sin abrir. Los recuerdos lo asfixiaban. Y las preguntas volvían con más fuerza. ¿Cuándo exactamente había dejado de amarlo? ¿En qué momento había dejado de ser suficiente? ¿Y por qué, entre tantas opciones, había elegido mentir? En el fondo, ya lo sabía. Pero saberlo no lo hacía más llevadero. Al día siguiente, Laura regresó a casa con un discurso preparado, como si la noche anterior hubiera sido un simple malentendido. Habló de la presión que sentía en el trabajo, de que su jefe era solo un amigo que la admiraba profesionalmente, de cuánto lo amaba y de que él exageraba. Pero sus palabras cayeron al suelo como cristales rotos. Daniel oía, pero ya no sentía. Le tocó el brazo, pero el calor no le llegó a la piel. La distancia se había vuelto concreta. Irreversible. Empezó a evitar las conversaciones largas. Salía temprano de casa y regresaba tarde. Empezó a correr los fines de semana, algo que nunca había hecho. Hablaba menos. Observaba más. Y un día, al llegar a casa inesperadamente, vio lo que ya sabía pero que aún no había presenciado. El coche de su jefe en el garaje, la ventana del salón con las cortinas entreabiertas y 2 copas de vino todavía medio vacías sobre la mesa. Ella no lo vio. Él no entró. Simplemente se alejó en silencio, como quien cierra un libro antes del final porque ya conoce el desenlace. Esa noche durmió en un hotel barato. Al día siguiente, metió algo de ropa en una maleta pequeña y se fue sin dejar una nota. No era una huida. Era supervivencia. Laura llamó repetidamente. Envió mensajes. Intentó contactar con amigos en común. Pero Daniel era inalcanzable. Porque lo que había destruido no era solo una relación. Era la confianza silenciosa que lo mantenía todo unido. Era la imagen de un nosotros que parecía inquebrantable. Y ahora, solo quedaba un vacío y preguntas que jamás encontrarían respuesta. Pero había algo que ella desconocía. Algo que él había descubierto esa misma semana. Una pieza faltante del rompecabezas. Una información que, silenciosamente, lo cambiaría todo. El secreto que nunca imaginó que saldría a la luz. Y que, al revelarse, demostraría que la traición era solo la superficie de un abismo mucho más profundo. La vida había seguido adelante, aunque en silencio, aunque con cicatrices que Daniel prefería no tocar. Desde que salió de aquella casa, decidió no mirar atrás. No por cobardía, sino porque sabía que ciertos dolores, al revivirlos, se convierten en veneno. Era mejor dejarlos en lo más profundo, entre las partes del alma que aprendemos a ignorar. Siguió viviendo solo un tiempo, redescubriendo su propio ritmo, llenando los vacíos con nuevos hábitos, nuevos libros, nueva gente. Hasta que conoció a Sofía. Llegó sin avisar, de la forma más inesperada, en la fila de una panadería un sábado cualquiera, y desde su primera sonrisa, le trajo una especie de ligereza que había olvidado que existía. No era abrumadora, era serena. No prometía grandes revoluciones, pero transmitía seguridad, presencia, verdad. Con ella, Daniel no sentía la necesidad de demostrar su valía. Simplemente era. Y eso, después de todo lo vivido, era liberador. Sofía escuchaba atentamente, pero nunca lo obligó a hablar del pasado. No necesitaba explicaciones para saber que las cicatrices estaban ahí. Sabía respetar los silencios y, poco a poco, fue ganando espacio, no con urgencia, sino con constancia.
Cuando por fin se sintió cómodo hablando de lo vivido, ella lo escuchó con una mirada serena y simplemente le dijo que se merecía algo mejor. No llamó a Laura villana, ni que fuera estúpido por confiar demasiado. Simplemente le reafirmó que tenía derecho a sentirse traicionado, herido, y también a empezar de nuevo. Fue entonces cuando Daniel comprendió que el amor verdadero no juzga el dolor ajeno. Lo abraza. Mientras él reconstruía su vida, Laura atravesaba otro proceso. Su relación con el director de la empresa se desmoronó meses después. Lo que parecía intenso y apasionado pronto reveló su fragilidad. No había compañerismo, ni fundamento, solo deseo momentáneo y conveniencia. Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba sola, no fue el fin de la relación lo que más la afectó, sino el vacío dejado por la ausencia de Daniel. Un vacío que ningún logro profesional podía llenar. Y cuanto más intentaba seguir adelante, más se encontraba rodeada de relaciones superficiales, conversaciones vacías y largas noches sin nadie a su lado. El brillo que creía haber alcanzado se desvanecía con cada día que no tenía a alguien con quien compartir sus pequeñas victorias y fracasos diarios. Su ausencia era como una herida abierta que no sanaba, por mucho que pasara el tiempo. Por eso, una tarde nublada de marzo, decidió buscarlo. Condujo hasta su antigua dirección, esperó afuera, sentada en su auto, ensayando lo que diría 1000 veces. Quería disculparse. Quería decirle que aún lo amaba. Quería saber si aún había una oportunidad. Cuando lo vio salir del edificio, riendo junto a una mujer desconocida, se le encogió el estómago. La forma en que la miraba, la forma en que le tomaba la mano con naturalidad, la forma en que hablaba y reía, todo era diferente. Daniel ya no era el hombre que había dejado atrás. Había cambiado. Había florecido. Y ella, allí de pie, se sentía invisible. Sin embargo, no se rindió. Esperó unos días, pensó, escribió una carta y la borró. Y entonces decidió ir a verlo. Cuando apareció en su puerta, estaba visiblemente conmocionada, con los ojos hundidos, su sutil maquillaje incapaz de ocultar su agotamiento emocional. Daniel se sorprendió al verla, pero no mostró ni rabia ni dolor. Solo una marcada neutralidad, como si ya no formara parte de su mundo. Ella pidió entrar, y él, por respeto al pasado, la dejó. Se sentaron en la sala, y el silencio entre ellos se sintió como un campo minado. Ella comenzó diciendo que no esperaba perdón, pero que necesitaba hablar, necesitaba decir que todo lo que había experimentado después de él había sido vacío, que nada se comparaba con la estabilidad, la seguridad y el amor que él le daba. Dijo que lo sentía, que sabía que lo había lastimado, pero que aún lo amaba, y que quería intentar reconstruir, aunque tuviera que ser desde cero. Daniel escuchó, impasible. Y entonces ella dijo lo que él no esperaba. Que había algo que nunca le había contado. Algo que necesitaba revelar. La miró con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Le preguntó por qué ahora, por qué solo después de todo. Ella dudó, pero luego se levantó, caminó de un lado a otro, respiró hondo y dijo que la traición no fue solo una decisión emocional. Dijo que, semanas antes de empezar a salir con el director, tuvo una conversación con su hermana mayor. Una conversación en la que le confesó que sentía que estaba desperdiciando su juventud con un hombre demasiado predecible. Su hermana, que siempre había sido más cínica con las relaciones, dijo algo que se le quedó grabado: amas a Daniel como a una casa. Pero quizás sea hora de experimentar lo que es vivir en una montaña rusa. Eso conmocionó a Laura. Empezó a convencerse de que la estabilidad era sinónimo de estancamiento. Empezó a ver su dedicación como debilidad, no como amor. Y entonces tomó una decisión que, hasta el día de hoy, la atormenta: empezó a mentirse a sí misma. No fue por amor a la otra persona, ni por pasión. Fue ego. Quería demostrar que podía, que aún despertaba deseo, que era deseada, admirada, buscada. Quería sentir lo que creía haber perdido. Y así, la semana anterior a la cena de empresa, hizo algo aún más cruel que la traición física. Le pidió a su hermana que la ayudara a fingir una situación que la haría parecer una víctima. Daniel no lo entendía. Continuó. Explicó que, influenciada por su hermana y una amiga en común, ella y el director habían planeado una falsa baja profesional para justificar sus ausencias.
Inventó presiones de la gerencia, simuló amenazas veladas de despido, todo para presentar a Daniel como una mujer agraviada, sobrecargada de trabajo e incomprendida. Y cuando él mostraba preocupación, ella tenía el escenario perfecto, la excusa ideal para alejarse un tiempo, respirar, averiguar qué quería. Pero todo se descontroló. Su relación con el director dejó de ser una artimaña para convertirse en realidad. Las mentiras crecieron. Y antes de darse cuenta, ya había roto todos los lazos con el mundo que había construido con Daniel. Lo más devastador no fue que hubiera hecho trampa. Fue que había manipulado deliberadamente su imagen para justificar algo que ella misma se había buscado. Daniel escuchó en silencio, con la mirada fija, como si cada palabra fuera un cuchillo lento. Cuando terminó, rompió a llorar. Dijo que ya no podía vivir con ello, que necesitaba limpiar su conciencia, que esperaba que él pudiera ver que seguía siendo la misma persona de antes, solo que perdida. Se levantó lentamente, miró alrededor de su habitación y dijo algo que ella jamás olvidaría: no solo destruiste lo que teníamos. Destruiste la imagen que tenía de ti. Lo que hiciste, no se trataba solo de nosotros. Se trataba de quién eres cuando nadie te ve. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió. Dijo que no la odiaba, pero que ya no sentía nada. Que, en efecto, lo había superado, pero a costa de enterrar una parte de sí mismo que jamás volvería. Y que ahora, todo lo que ella dijera solo sería un eco de una verdad que él ya había dejado atrás. Ella se fue llorando, y él se quedó allí de pie, mirando la puerta cerrada. No por amargura, sino por alivio. Porque en ese momento, comprendió que no necesitaba nada más para seguir adelante. La verdad había llegado. Y con ella, la libertad. Pero lo que aún no sabía, lo que nadie imaginaba, era que esta historia aún tenía un giro final. Y esta vez, no se trataba de Laura. Se trataba de él. Y de algo que estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría por completo el desenlace de esta historia. Después de que Laura se fuera esa noche, Daniel no apagó la luz de la sala. Se quedó allí, con la mirada fija en la puerta cerrada, sintiendo su presencia disolverse en el aire como un perfume que insiste en perdurar unos instantes, incluso después de ser arrastrado por el viento. No había odio en su pecho, ni resentimiento. Solo había una densa quietud, un silencio absoluto que, en lugar de arrepentimiento, traía una extraña paz. Era como si esa confesión, tan dolorosa, tan calculadamente cruel, hubiera borrado los últimos vestigios de duda que aún albergaba. Laura no solo había roto promesas. Había urdido una distorsión total de la realidad para justificar un deseo egoísta. Y esto, más que la traición en sí, demostraba que nunca comprendió la profundidad de quién era él, de lo que significaba estar a su lado. A la mañana siguiente, Daniel se despertó antes del amanecer, abrió las ventanas del apartamento y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. Preparó un café fuerte, de esos que te reconfortan, y llamó a Sofía. Su voz, aún soñolienta, sonaba como un refugio. No dio más detalles. Simplemente dijo que necesitaba verla, y ella, sin rechistar, respondió que estaría en su casa en media hora. Al llegar, la recibió con un largo abrazo silencioso. Simplemente cerró los ojos y se dejó estar allí, completo, entregado. Se sentaron en el balcón, donde el día comenzaba a teñir el cielo de suaves tonos naranjas y azules, y Daniel le contó todo. Cada palabra. Cada detalle. Sin omitir nada. Sofía lo escuchó en silencio, con la mirada fija, sin interrumpir. Cuando terminó, ella se acercó, le sujetó las manos con firmeza y le dijo con una voz dulce y fuerte a la vez que ya no tenía que cargar con nada de esto solo. Que no lo veía como un hombre destrozado, sino como alguien que había sobrevivido a lo que pocos podrían soportar. Y que su amor por él no dependía del pasado, sino del hombre en el que se había convertido gracias a todo, y a pesar de todo. Los días siguientes estuvieron marcados por una intensa reconexión entre Daniel y Sofía. No fue un romance lleno de grandes gestos, pero había profundidad en cada pequeño gesto, en cada mirada compartida, en cada silencio respetuoso. Era como si cada uno sanara al otro, poco a poco, con paciencia y sinceridad. Sofía empezó a visitar el apartamento de Daniel con más frecuencia,
y pronto compartieron no solo espacios, sino también planes. No había prisa. Había deseo. Había presencia. Por otro lado, Laura se vio sumida en un lento y doloroso proceso de pérdida. No solo de Daniel, sino de sí misma. Se dio cuenta de que ya no sabía quién era cuando no era deseada, admirada ni notada. Por primera vez, se enfrentó a la verdadera imagen de quien se había convertido. Los amigos se distanciaron gradualmente, el ambiente laboral se volvió hostil e incluso su hermana, cómplice de sus decisiones más destructivas, comenzó a tratarla con distancia, como si ya no quisiera involucrarse en sus dramas. El mundo parecía haberse encogido y el eco de la soledad se volvió ensordecedor. Intentó reponerse, buscó terapeutas, se sumergió en libros de autodescubrimiento e intentó reconectar con viejas conexiones. Pero con cada intento, se encontró con puertas cerradas que ella misma había cerrado hacía mucho tiempo. Una tarde, al salir de una cita, caminaba distraída por la acera cuando vio a Daniel y Sofía entrando juntos en un café. Él se reía de algo que Sofía decía, con una sonrisa amplia y despreocupada. Era una sonrisa que conocía, pero que no había visto en años. La sonrisa de alguien completo. Y fue en ese momento que todo se derrumbó en su interior, definitivamente. Sintió que le flaqueaban las piernas, le escocían los ojos y se retiró antes de que pudieran verla. Corrió a casa, se encerró en su habitación y lloró hasta que no pudo más. Ya no era solo añoranza. Era reconocer que, aunque pudiera volver atrás en el tiempo, no sabría cómo hacerlo de otra manera. Y eso fue aún más devastador que el arrepentimiento. En las semanas siguientes, Laura decidió escribir una carta. No con la intención de recuperar a Daniel, sino con la urgencia de decir algo que nunca había podido expresar con palabras. Habló de su infancia, de sus inseguridades, de los miedos que siempre había disimulado con arrogancia, de sus decisiones precipitadas, de sus noches de insomnio, del peso de ser alguien que no sabía amar como es debido. Confesó que siempre había visto en Daniel una bondad que no comprendía, y que quizá por eso había intentado destruirlo, porque su luz la delataba. Terminó la carta diciendo que esperaba que fuera feliz, verdaderamente feliz, y que por fin había comprendido que amar a alguien no se trata de querer estar con esa persona a cualquier precio, sino de anhelar su paz, aunque sea lejos de nosotros. Daniel leyó la carta días después de recibirla. Sintió algo extraño, no era ira ni tristeza. Era una especie de compasión madura y pura. Comprendió que Laura finalmente estaba pagando el precio de sus decisiones, no con castigos externos, sino con lo más despiadado, el arrepentimiento. Pero no respondió. Sintió que cualquier respuesta sería una invitación al pasado, y él ya estaba al otro lado de ese puente. Al mes siguiente, Sofía organizó una escapada de fin de semana para ambos. Eligieron una casa rústica a las afueras de un pueblo con un clima templado, rodeada de árboles, senderos y un arroyo. Era un lugar apartado y tranquilo, donde el tiempo parecía fluir de otra manera. La primera noche, sentados junto a la chimenea, miró a Daniel a los ojos y le dijo que aún tenía algo que hacer. Que para superarlo de verdad, necesitaba liberarse del dolor que aún se reflejaba en sus ojos al hablar de todo lo vivido. Él intentó argumentar, diciendo que ya había pasado página, que no guardaba rencor. Pero ella insistió, con cariño, en que el perdón no se trata solo de la otra persona, se trata de soltar lo que nos ata al pasado. Daniel pasó la noche pensando en sus palabras. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer, caminó por el sendero de piedra y se sentó junto al arroyo. Permaneció allí en silencio, escuchando el fluir del agua. Tomó papel y bolígrafo y escribió su última carta a Laura. No con acusaciones, sino con gratitud. Le agradeció los buenos momentos, los recuerdos felices, las lecciones aprendidas. Dijo que no la olvidaría, pero que dejaría de llevarla en su corazón. Y ahora, por fin, estaba listo para vivir el presente. Dobló el papel, lo metió en una botella vacía y la arrojó al río. La observó mientras la corriente la arrastraba, hasta que desapareció. Al regresar a la ciudad, la noticia corrió entre viejos conocidos: Laura había dejado su trabajo, vendido su apartamento y se había mudado a otro país. Quería empezar de cero. Sola. Lejos de todo lo que le recordaba lo perdido. Él se fue sin despedidas, sin fanfarrias. Simplemente se fue,
como si comprendiera, demasiado tarde, que algunas pérdidas son permanentes. Y que, a veces, el mayor castigo por la traición no es el abandono del otro, sino el abandono de uno mismo. Daniel y Sofía, en cambio, siguieron construyendo su historia con paciencia y verdad. No era perfecta, pero era real. Y él, ahora completo, podía amar sin miedo, sin fantasmas, sin culpa. Porque entendía que el dolor es inevitable, pero permanecer en él es una elección. Y había elegido seguir adelante. Con el corazón limpio. Con el alma ligera. Con la mirada puesta en el futuro. ¿Y el pasado? Por fin descansaba. En paz. El regreso de Daniel y Sofía a la ciudad fue silencioso, como si todo transcurriera con la serenidad de quien deja algo atrás y ya no piensa recuperarlo. El tiempo entre ellos empezó a fluir con una fluidez que parecía casi intuitiva, sin presión, sin urgencia, solo un acuerdo tácito de mutua presencia. La rutina que una vez él conoció como una cuerda tensa ahora se presentaba como una suave danza entre el trabajo, los cafés compartidos por la mañana, las conversaciones a la hora de dormir y los silencios reconfortantes que no requerían explicación. Su relación no estaba hecha de promesas grandiosas, sino de verdades simples. Y quizás por eso era tan fuerte. Aún quedaban, por supuesto, rastros de viejo dolor, algunas inseguridades que afloraban en los momentos más inesperados, pero también había un deseo genuino de reconstruir, de no repetir patrones, de no arrastrar al presente lo que pertenecía al pasado. Sin embargo, incluso cuando creemos haber cerrado todos los capítulos, la vida tiene maneras de poner a prueba la solidez de las decisiones que hemos tomado. Unas semanas después del viaje, Daniel recibió un correo electrónico inesperado. Era del padre de Laura. El tono era directo pero educado. Solicitaba una breve conversación, en persona, si era posible. Decía que no se trataba de reconciliación ni de intentar reparar lazos rotos, sino de algo que necesitaba aclararse. Por un momento, Daniel consideró ignorarlo, pero había algo en ese mensaje que no sonaba a interferencia ni drama, sino más bien a un acuerdo pendiente. Tras unos días de reflexión, respondió y programó una reunión para un sábado por la mañana en un discreto café de la ciudad. Al llegar, encontró al hombre mayor de lo que recordaba, con profundas ojeras y expresión seria. Intercambiaron saludos comedidos y se sentaron. El padre de Laura empezó agradeciéndole su ayuda y, sin rodeos, le dijo que su hija vivía en otro país, intentando reorganizar su vida, pero que había dejado algo atrás que debía ser discutido. Explicó que, poco antes de partir, Laura había pasado por una serie de intensas crisis emocionales y que, en una de sus sesiones con su terapeuta, reveló algo que nunca le había contado a nadie. Daniel frunció el ceño, sintiendo un peso en el pecho. Su padre dudó, pero luego confesó que, durante el periodo en que Laura empezó a relacionarse con el director de la empresa, también había empezado a considerar la idea de sabotear, aunque inconscientemente, no solo la relación, sino también la imagen de Daniel ante sus allegados. Lo golpeó como una ráfaga de frío. Su padre explicó que Laura, abrumada por la culpa y la agitación interior, intentó desviar el dolor de sus decisiones creando pequeños rumores, insinuaciones veladas sobre la supuesta distancia emocional de Daniel, su falta de interés en su vida privada, e incluso insinuando a algunos amigos que él podría estar teniendo una aventura fuera de su relación. Nada explícito, nada fundamentado, pero suficiente para socavar discretamente su reputación en el círculo que una vez los admiraba como pareja. Era una forma inconsciente, según la terapeuta, de intentar justificar sus acciones, de no cargar sola con el peso de la traición. Era otra capa de la manipulación silenciosa que ella urdió sin comprender del todo su verdadero impacto. Daniel escuchó en silencio, con los dedos temblorosos sobre la taza de café y la respiración entrecortada. Se sintió invadido de nuevo, como si alguien hubiera forzado un armario cerrado con llave. No era solo la traición física, no era solo la mentira emocional, ahora también estaba su imagen, distorsionada, utilizada como moneda de cambio en medio de una crisis que no era suya. El padre de Laura parecía avergonzado, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que solo estaba allí porque lo consideraba justo, que necesitaba saber, que su hija intentaba cambiar, pero que la verdad, por dolorosa que fuera, debía saberse. Daniel le dio las gracias con un discreto gesto de la cabeza, terminó su café y se levantó. No había nada más que decir. En los días siguientes, esa revelación le pesaba como un peso invisible.
Intentó no pensar en ella, concentrarse en el trabajo, en los momentos con Sofía, en las pequeñas alegrías cotidianas. Pero en algún lugar de su mente, la herida comenzaba a reabrirse. No por el dolor de ser incomprendido, sino por el abuso de confianza, la falta de respeto silenciosa. Decidió no decirle nada a Sofía de inmediato. No por miedo ni vergüenza, sino porque sabía que primero necesitaba procesarlo, para comprender lo que aún significaba para él. Una noche, mientras paseaban por un parque al anochecer, él decidió hablar. Le contó todo con calma, eligiendo las palabras con cuidado, observando sus reacciones a cada frase. Sofía escuchó atentamente y, cuando terminó, lo abrazó con fuerza. Dijo que no le sorprendía, porque siempre había sabido que las personas perdidas intentan arrastrar a otras al mismo abismo, pero que admiraba la fortaleza con la que él lidiaba con todo. Y una vez más, Daniel sintió ese amor excepcional, el que no juzga, el que acoge, el que no exige más de lo que puede dar. Esa misma noche, sentado en el porche, reflexionó sobre todo lo vivido. Un profundo dilema moral se cernía sobre él: perdonar no significaba olvidar, pero tampoco podía ser una carga eterna. ¿Era posible seguir adelante sabiendo que lo habían señalado injustamente, aunque sutilmente, como el culpable? ¿Era correcto dejar que todos a quienes les habían mentido siguieran creyéndoles por conveniencia? ¿O el verdadero alivio provendría simplemente de aceptar que no hay control sobre lo que piensan los demás y que, al final, lo único que importa es lo que se construye de ahora en adelante? Daniel no encontró todas las respuestas esa noche. Pero comprendió que parte de la madurez emocional consiste en aceptar que no todas las injusticias serán reparadas, y que a veces el mayor acto de fortaleza es no exigir nada, simplemente seguir la corriente. Sofía, al notar su silencio, simplemente se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro, y permanecieron así durante largos minutos, sin necesidad de decir nada más. En el trabajo, Daniel empezó a ser invitado con más frecuencia a conferencias y talleres. Su nombre, antes discretamente manchado por comentarios maliciosos, ahora era sinónimo de integridad, competencia y liderazgo. No buscó una rehabilitación pública, pero la verdad, con el tiempo, iluminó lo que había estado oculto. Personas que antes se habían distanciado de él volvieron a él, algunas ofreciéndole disculpas veladas, otras simplemente mostrando un respeto silencioso. Y él los recibió a todos con dignidad, sin resentimiento. Porque ya no necesitaba demostrar nada. Su vida hablaba por sí sola. Su relación con Sofía también evolucionó. No hubo una propuesta formal, ni una reverencia. Un día, durante un simple paseo, ella le preguntó qué le parecía la idea de compartir un hogar, y él respondió que nunca se había sentido tan preparado. Alquilaron una casa juntos, pequeña pero con muchas ventanas y luz natural. Plantaron algunos árboles en el jardín, colgaron juntos cuadros seleccionados y crearon nuevas rutinas, sin miedo a repetir el pasado. No vivían una nueva historia sobre ruinas antiguas, sino algo completamente diferente, construido desde cero. Aún así, en ciertas noches de silencio, Daniel seguía pensando en Laura. No con dolor, sino con una mezcla de curiosidad y compasión. Se preguntaba cómo estaría, qué estaría haciendo, si aún cargaba con los fantasmas de lo que había hecho o si había aprendido a vivir con ellos. Nunca quiso saber los detalles. Nunca buscó noticias. Pero había un hilo invisible de humanidad que le impedía desearle mal. Simplemente esperaba que hubiera encontrado algo de paz. Y que, algún día, ella también comprendiera el valor del amor verdadero. El pasado era ahora una sombra lejana, y el presente parecía cada vez más sólido. Aún había desafíos, discusiones, diferencias de opinión. Pero sobre todo, había una decisión consciente de quedarse. De no rendirse en los días difíciles. De no abandonar en los momentos de silencio. Porque, sobre todo, Daniel había comprendido que el amor no se trata solo de encanto, sino de elección. Elegir estar ahí, elegir cuidar, elegir empezar de nuevo cuando sea necesario. Y aún sin saberlo, Laura también estaba alcanzando su propio punto de inflexión. En otro lugar, entre otras personas, ante espejos diferentes, finalmente comenzó a verse sin las máscaras que siempre había usado. Por primera vez, no buscaba la redención en los ojos de alguien más, sino que intentaba encontrarla dentro de sí misma. Y fue un proceso doloroso, solitario, pero necesario.
Porque solo cuando el dolor se transforma en conciencia comienza el verdadero cambio. Y a veces, el mayor castigo de la traición no es ser abandonada. Es darse cuenta, demasiado tarde, de que el amor que destruiste fue el último lugar donde existió la verdad. La nueva etapa de la vida de Daniel parecía estar en terreno firme, aunque no siempre tranquilo. No había ilusiones de perfección en su camino con Sofía, y esto, paradójicamente, era lo que hacía tan sólida su relación. Aprendieron a lidiar con los momentos de desacuerdo con paciencia, con la claridad de quienes no están preparados para expectativas idealizadas. Había amor, sí, pero sobre todo, una silenciosa alianza de respeto y verdad. Y aunque ambos aún cargaban con viejas cicatrices, sabían que construir un nuevo camino requería más que olvidar el pasado, requería reaprender a vivir sin esconderse de él. Daniel, ahora más introspectivo, pasaba la mayor parte del tiempo concentrado en su trabajo y pequeños proyectos domésticos con Sofía. E incluso con la paz presente, había una creciente inquietud en su interior. Algo aún inconcluso, como si hubiera una historia esperando a ser cerrada con un final firme. No por necesidad emocional, sino porque quería, de alguna manera, reorganizar su propia narrativa interior. Comprendió que perdonar y seguir adelante eran actitudes independientes, pero había una parte del viaje que aún no había enfrentado de frente. Por eso, un fin de semana nublado, durante un paseo entre los árboles de un parque lejos de la ciudad, Daniel miró a Sofía y le dijo, casi en un susurro, que quería escribir un libro. Al principio, ella solo sonrió sorprendida. Pero cuando él le explicó que no era un libro cualquiera, sino un relato íntimo, no sobre su historia de amor fallida, sino sobre la reconstrucción tras el naufragio, sobre cómo el amor propio superó el dolor, sobre cómo es posible empezar de nuevo sin buscar culpables ni héroes, comprendió que su deseo no era vanidad, sino necesidad. Quería transformar el sufrimiento en testimonio, y el testimonio en algo que quizás, algún día, pudiera ayudar a otros. Sofía apoyó la idea de inmediato. Dijo que el mundo necesitaba verdades contadas sin adornos, sin moralismos fáciles. Y Daniel comenzó. Con páginas aún inciertas, con frases entrecortadas, pero con una sinceridad brutal. Escribía sin disimulo, sin necesidad de disimular sentimientos, y a medida que escribía, se sentía cada vez más libre. Mientras tanto, al otro lado del océano, Laura vivía una realidad muy distinta. Su intento de empezar de cero se había topado con obstáculos mayores de los que imaginaba. Las amistades eran frágiles, las relaciones inestables, e incluso la nueva carrera que buscaba reconstruir estaba plagada de desconfianza. Después de todo, reconstruirse en un nuevo lugar requería más que cambiar de idioma o de dirección. Tenía que cambiar desde dentro, y eso era lo más difícil. Pasó días sola en un pequeño apartamento, intentando comprender las decisiones que había tomado. Recordó viejas conversaciones con Daniel, los gestos de cariño, la forma en que la miraba incluso cuando ya no lo veía. Y dolió. Dolía saber que tenía algo excepcional en sus manos, y permitió que su vanidad y su sed de novedad la llevaran por un camino que ahora parecía irreversible. Empezó a escribir cartas que nunca enviaría, casi como una confesión consigo misma. En ellas, pedía perdón, no solo a él, sino a la versión de sí misma que una vez creyó en el amor y lo desechó por no poder lidiar con su propia inseguridad. Un día, mientras caminaba por las calles de su nueva ciudad, entró accidentalmente en una pequeña librería y se topó con un libro en el escaparate. El título le llamó la atención porque tenía algo familiar, un eco de una frase que Daniel había usado a menudo cuando aún estaban juntos. Al acercarse, se le revolvió el estómago. Era su nombre, impreso en la portada. Tomó el libro con manos temblorosas, hojeando rápidamente las primeras páginas, y con cada palabra, su respiración se hacía más pesada. Las descripciones, los sentimientos, las metáforas, todo era profundamente suyo. E incluso sin mencionar nombres, se reconoció en cada párrafo. En cada silencio. En cada ausencia mencionada. Compró el libro y regresó a casa como si llevara una caja de espejos. Pasó la noche leyendo, releyendo, llorando. Esa historia, aunque escrita con elegancia y generosidad, era un retrato de todo lo que había ignorado. No había acusaciones, pero sí dolor. No había ira, pero sí decepción. Y lo más doloroso de todo fue darse cuenta de que, aunque estaba herido, Daniel había logrado transformar el dolor en algo hermoso.
mientras ella aún intentaba reconstruir lo que quedaba. La semana siguiente, impulsada por un impulso que mezclaba remordimiento y añoranza, escribió un correo electrónico. No con promesas, ni con peticiones de reconciliación. Solo un agradecimiento. Dijo que leyó cada línea con pesar y que, por primera vez, comprendió la verdadera magnitud de lo que había causado. No esperaba nada, pero necesitaba decirle que estaba orgullosa de él, incluso desde la distancia. Daniel leyó el mensaje esa misma tarde, mientras tomaba café en el porche. No respondió de inmediato. Contempló el horizonte un buen rato, intentando comprender lo que sentía. No había euforia ni indignación. Había una sensación de ciclo. Que, por fin, su historia había encontrado una especie de cierre silencioso, sin público, sin reencuentros dramáticos. Solo un punto final que ya no dolía. En los días siguientes, Daniel terminó su libro. Sofía fue la primera en leer la versión final. Al terminar, con lágrimas en los ojos, dijo que nunca se había sentido tan orgullosa. Él dijo que el libro no solo trataba de superación, sino de humanidad. De fracasar, caer, ser traicionado, perderse y, aún así, encontrar el camino de regreso. La abrazó con fuerza y, por primera vez, sintió que se había liberado de verdad. El pasado ahora era solo contexto, ya no una carga. Unas semanas después, recibieron una invitación a un evento literario, donde Daniel sería uno de los autores invitados a hablar sobre su obra. Era una oportunidad importante, pero también una prueba. Era la primera vez que hablaba públicamente sobre algo. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Personas de todas las edades, con rostros atentos. Al subir al escenario, sintió que se le aceleraba el corazón. Pero al ver a Sofía en primera fila, sonrió y comenzó. Habló con sinceridad y calma. No intentó dramatizar nada. Simplemente contó su historia. Y al terminar, recibió una ovación de pie. No por ser una víctima, sino por tener la valentía de seguir adelante, de transformar el dolor en crecimiento. Al salir, mientras tomaba fotos y charlaba con algunos lectores, se le acercó una joven que le dijo, «He vivido lo mismo que tú. Pero nunca podría expresarlo con palabras. Tu libro me dio voz». Daniel sonrió y respondió, «Entonces valió la pena». Y en ese momento, más que en ningún otro, supo que no quedaba nada por reparar. Estaba completo. Real. Libre. Y listo para lo que la vida le deparara. Aquella noche lluviosa, Daniel llegó a casa, con los ojos aún llorosos por la intensidad de los días anteriores, pero con el pecho ligero, como si por fin se hubiera quitado el peso del mundo de encima. Sofía ya lo esperaba en la sala, sentada en el sofá con una copa de vino en las manos y la mirada serena de quien comprende sin necesidad de preguntar. Entró en silencio, se acercó y la abrazó con fuerza, con una caricia que decía más de lo que cualquier palabra podría transmitir. El mundo exterior podía ser aún turbulento, lleno de recuerdos y rastros de lo que fue, pero allí, dentro de aquella casa, reinaba la paz. Habían vencido, no como quien derrota a un enemigo, sino como quien capea una tormenta sin perderse a sí mismo. El libro se publicó oficialmente días después, con una acogida mucho mayor de la esperada. Recibió excelentes críticas y emotivos mensajes de los lectores, que se vieron reflejados en el dolor y las reconstrucciones narradas. Se convirtió, sin fanfarrias, en un símbolo de resiliencia emocional. Pero para Daniel, más que el reconocimiento, fue la sensación de haber cerrado un ciclo de la manera más digna posible. En los meses siguientes, él y Sofía viajaron a varios países, vivieron momentos de alegría y redescubrieron la alegría de lo inesperado, el placer de las pequeñas aventuras cotidianas. Poco a poco, sus planes se fueron haciendo más serios, decidieron comprar una casa juntos, lejos de la ciudad, en un lugar más tranquilo, con espacio para plantar, crear y construir. No porque quisieran escapar del mundo, sino porque querían moldearlo a su manera. Era el comienzo de una nueva etapa, y esta vez, sin fantasmas acechantes. Al otro lado del océano, la vida de Laura tomaba un rumbo muy diferente. Leer el libro de Daniel tuvo un impacto en ella que nadie podría haber predicho. Durante días, se aisló. Evitaba el contacto, ignoraba invitaciones e incluso rechazaba trabajos importantes.
No era una tristeza común, era confrontación. Cada línea de la obra era un espejo que reflejaba no solo a la mujer que había sido, sino a la mujer que había dejado de ser. Por primera vez, miró atrás sin excusas, sin distorsiones. Vio lo perdida que se había vuelto en sus propias ambiciones vacías, cuánto había herido a alguien que solo quería amarla de verdad, cuánto había destruido algo excepcional al no apreciar la simplicidad de una vida verdadera. Y fue en ese momento que decidió cambiar no solo su país, sino su propia esencia. Se inscribió en un programa de ayuda humanitaria en una zona rural de Latinoamérica. No era una huida, era un intento de reconectar. Quería hacer algo que no involucrara su imagen, su carrera ni su vanidad. Algo que no atrajera aplausos, solo un propósito. Empezó a vivir en pequeñas comunidades, ayudando en escuelas locales, organizando programas educativos, traduciendo libros y cuidando niños. Al principio, pensaron que no se resistiría a la simplicidad de ese estilo de vida, pero Laura se quedó. Encontró allí una especie de redención silenciosa. Nadie la conocía, nadie la juzgaba. Por primera vez, se liberó de la necesidad de aprobación, de la ansiedad por el estatus, y comenzó a experimentar una paz que nunca había conocido. Todavía pensaba en Daniel, sí, pero no con la angustia de quien intenta recuperar a alguien, sino con la gratitud de quien reconoce haber sido amado por alguien que merecía lo mejor. Sabía que nunca tendría una segunda oportunidad. Y con el tiempo, comprendió que ya no la necesitaba. Años después, en una cálida tarde de verano, Daniel paseaba entre los árboles de la propiedad que ahora compartía con Sofía. Los jardines florecían, los árboles crecían fuertes y una pequeña hamaca se mecía bajo una estructura de madera que él mismo había construido. En el porche, Sofía leía en silencio mientras el cielo cambiaba de color, del azul al naranja intenso. Al acercarse, se detuvo un momento y observó a la mujer con la que había elegido compartir su vida, su mirada serena, su actitud tranquila, su presencia constante. Se sentó a su lado, le tocó la mano y le dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, lo volvería a vivir, solo para asegurarse de que ella estuviera allí, en ese preciso instante. Ella sonrió, con los ojos llenos de significado, y respondió que el amor, cuando es verdadero, nunca llega tarde. Llega cuando estamos listos para recibirlo. El libro de Daniel empezó a estudiarse en algunas universidades como ejemplo de narrativa autobiográfica emocionalmente honesta. Recibió invitaciones para nuevos proyectos, pero rechazó la mayoría. Prefirió vivir en paz, con lo esencial, lejos de los focos. Sabía que había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora, el resto de su vida se trataba de vivir, no de contar. Un día, recibió una carta de un hombre desconocido que afirmaba haber sido la última pareja de Laura. En la carta, el hombre contaba que ella había hablado de él con un cariño inexplicable, y que, aunque nunca lo había vuelto a ver, le había dejado claro que Daniel era el gran amor de su vida, aunque incomprendido, aunque desperdiciado. La carta terminaba con un silencioso agradecimiento, gracias por amarla. Aunque le costó un tiempo comprenderlo. Daniel dobló la carta, la guardó en un cajón y no la volvió a abrir. Porque comprendió, con la madurez de quienes han sobrevivido al abismo, que algunas historias no necesitan continuación. Solo hay que recordarlos como fueron, intensos, dolorosos y necesarios. Mientras tanto, Laura continuó su camino, lejos de todo lo que una vez la definió. Se convirtió en una figura importante en la comunidad donde vivía. No fue reconocida por su belleza, sino por su dedicación. No fue celebrada por sus logros, sino por su presencia. Poco a poco, se ganó el respeto y, lo más importante, encontró la paz. No la paz artificial de una vida sin desafíos, sino la paz de quien mira hacia atrás y sabe que, a pesar de todos sus errores, decidió hacer las cosas de manera diferente. Nunca olvidó a Daniel. Llevó su recuerdo como un libro leído solo una vez, pero que resuena a lo largo de su vida. Un amor perdido que, en lugar de ser enterrado, se transformó en una experiencia de aprendizaje. Y eso, para ella, fue la mayor redención que pudo lograr. Sofía, a su vez, permaneció al lado de Daniel con la misma determinación que la había conquistado. Nunca compitió con el pasado. Comprendió que el amor maduro no implica borrar lo anterior, sino saber vivir con la historia del otro sin disminuirse. Ella era el presente. Ella era su hogar. Y juntos,
Construyeron una nueva narrativa, donde los viejos dolores existían, sí, pero ya no dictaban los próximos capítulos. Vivieron plenamente, con decisiones conscientes, con respeto mutuo. El pasado se convirtió en memoria. Y la memoria en lección. Y esta lección, quizás, sea la más importante de todas. Cuando se destruye el amor verdadero, no solo se pierde una relación. Se pierde la oportunidad de ser mejor con alguien que creyó en uno. La traición no se trata solo de deseo, sino de egoísmo. Se trata de romper algo que a menudo nunca se puede reconstruir. El tiempo pasa, la vida continúa, pero hay cicatrices que nos acompañan para siempre. Y por mucho perdón que exista, algunas personas simplemente no regresan. Porque cuando se pierde la confianza, se pierden los cimientos. Y sin cimientos, nada permanece. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido? Comenta abajo, lo leo todo. Además, suscríbete al canal, porque cada semana tenemos historias reales, conmovedoras y profundas como esta, que muestran la complejidad de las relaciones humanas y el impacto de nuestras decisiones. Y esta es la idea, la traición destruye más que una simple relación. Rompe familias, arruina sueños, despoja de la dignidad a quienes la traicionan y erosiona lentamente incluso al traidor. El dolor se puede superar, pero las consecuencias pueden durar para siempre. Recordando, este canal no apoya, fomenta ni romantiza ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia. Prepárense. Porque lo que viene, los conmoverá.